este mensaje es cómo caminar con Dios y agradarle. Cómo caminar con Dios y agradarle. El cristiano debe aprender y debe caminar con Dios porque este caminar refleja esa comunión que es agradable ante Dios y esta comunión transforma su vida. Debe aprender a caminar con Dios. Esa frase es muy común en el ámbito cristiano. Le voy a dar una definición sencilla. Significa vivir en comunión diaria con Él, siguiendo su guía, obedeciendo su palabra y buscando agradarle en todo lo que hacemos. Eso es lo que significa caminar con Dios. Significa caminar siguiéndole a Él, obedeciéndole a Él. O sea, la Biblia nos da un pasaje que pone en cuestión el caminar entre dos personas. Note Amós 3, versículo 3. Dice, andarán o caminarán dos juntos. Note la siguiente parte. Si no estuvieran, ¿qué? Si no estuvieran de acuerdo. Ahora, este pasaje en Amós es una profecía dada al pueblo de Dios, donde Dios está tratando de volverles al arrepentimiento para que caminen con Él. Habían establecido un pacto y Dios dice, yo voy por este camino, pero ustedes están tomando su propio camino. Por eso dice, ¿pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Puede usted caminar conmigo si no estás conmigo, si no estás de acuerdo conmigo? Y eso es lo que significa caminar con Dios. Significa que Dios tiene un camino recto y perfecto y nosotros tenemos que seguirle a Él para poder andar en ese camino. Bueno, si yo y mi esposa vamos caminando y mi esposa camina conmigo, estamos de acuerdo. ¿Sí ha visto dos parejitas ahí en la calle? Yo tengo más de 15 años casado y casi cuando veo unas parejitas ahí que apenas están casadas, digo, pobrecitos, no saben lo que les espera, ¿verdad? Pero usted puede ver, están caminando, de repente ella me suelta la mano, pero enojada, suelta la hermana, suelta y se va para allá. No dijo nada, usted solamente observó todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué hubo? Un desacuerdo, usted lo sabe muy bien. Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Si Dios camina hacia esta dirección y nosotros estamos de acuerdo con Él, podemos andar juntos. Eso es lo que significa caminar con Dios. Sin embargo, hay cristianos que no están caminando con Dios, están tomando su propio camino. Por eso no puede haber entonces un acuerdo, no hay armonía, no hay transformación, no hay cambio, no hay paz, no hay guía. ¿Por qué? Porque no estamos caminando con Él. Es importante, imperativo, esencial. No hay nada que pueda intercambiar este caminar con Dios. Cada cristiano debe caminar con Dios. Vamos a aprender en la vida de Enoc que es caminar con Dios ya de una forma práctica, pero el caminar con Dios, le repito, es esencial. Y Enoc vivió en un tiempo de gran corrupción y maldad, pero su vida se destacó como un ejemplo de fe y obediencia, porque aún la gente dice, en estos días no se puede vivir con Dios, no se puede caminar con Dios, no puedo vivir una vida que le agrade a Dios porque es difícil en este ambiente con tanta pecado y tanta maldad. Bueno, Enoc vivió en un tiempo de mucha corrupción, mucha maldad y mucho pecado. Sin embargo, él caminó con Dios. ¿Está usted caminando con Dios? ¿Está usted dispuesto a aprender a caminar con Dios? Quiero que veamos en esta mañana 3 verdades esenciales de este caminar de Enoc con Dios. La primera verdad del caminar con Dios, note que es un caminar que agrada a Dios. Es un caminar que agrada a Dios. O sea, si yo voy a caminar con Dios es para agradarle a Él. Y ese caminar, obviamente, me va a transformar a mí. Pero últimamente agrada a Dios. Note Hechos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice al final ahí? Agradado a Dios. Caminar que agrada a Dios significa vivir una relación cercana y constante con Él, donde cada aspecto de nuestra vida es guiado por su voluntad. La fe y la obediencia son esencial para este caminar, como lo demostró Enoc. Y esto entonces agrada a Dios, que usted camine con Él, le obedezca a Él. Esto agrada a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que es muy sencillo este aspecto, pero quiero recordarle la importancia de que el caminar con Dios significa obedecerle a Él, seguirle a Él. Por ende, esto agrada a Dios. Note que este es un caminar diario.
Es un caminar diario. Eso no sucede por accidente. Requiere disciplina, un corazón dispuesto y un compromiso diario de caminar con Dios. Un caminar diario. Ahora, Enoc aparece en Génesis capítulo 5. Y vamos a regresar a Génesis capítulo 5 para ver cuándo él caminó con Dios. Note ahí en su bosquejo, en Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Note que el caminar de Enoc no era una tarea esporádica, ni siquiera era una devoción ocasional. El pasaje dice que este fue su estilo de vida. ¿Por cuántos años? Por 300 años. Enoc caminó con Dios, de acuerdo a este pasaje, 300 años. Eso significa que Enoc buscaba a Dios, mire, todos los días, en sus responsabilidades ordinarias de la vida y en criar a sus hijos. Y usted debe buscar a Dios cada día. Debe caminar con Dios diariamente, cada día. Así como cada día usted come, necesita alimentarse, porque si no come se va a morir, se va a enflaquecer, se va a debilitar. ¿Cuánto más es importante que usted alimente su alma espiritual, que usted camine con Dios, que usted vaya a Dios? ¿Cuándo? Cada día. ¿Y Enoc lo hizo por cuánto tiempo? Por 300 años. Digo, pastor, ¿tantos años vivía en ellos? Sí, él vivió más de 365 años. Ahora, usted puede notar que después de que tuvo un hijo, empezó a caminar con Dios. Nos dice ahí el pasaje que después de que engendró Matusalén. ¿Por qué? No sabemos en verdad, pero especulamos. Ese niño que Dios trajo al mundo cambió su vida, su perspectiva. Ya que el nombre de Matusalén, muchos han dicho que significa que cuando él muera vendrá. ¿Vendrá qué? Según los cálculos, cuando murió Matusalén, vino el diluvio. Y es muy probable, muy posible, que este niño, al verlo él en la cuna, cambió un poco su perspectiva de la vida y él decidió, voy a caminar con Dios. Le digo esto porque algunos de nosotros a veces necesitamos un poquito más de motivación. Quiero recordarle que si usted tiene hijos, sus hijos deben motivarle a caminar con Dios. Sus hijos necesitan que usted camine con Dios. Sus hijos necesitan que usted sea un ejemplo de obediencia, de amor. Sus hijos necesitan ver a un hombre verdadero, una mujer que camina con Dios. ¿Cuándo? Diariamente, cada día. Cada día busca al Señor. Mire, por 300 años. Ese número me fascina. ¿Por qué? Porque a veces sabemos cristianos que después de unos 2 años nos empezamos a cansar de la vida cristiana. Hay un ciclo que se reporta entre las iglesias. Los datos nos indican que el creyente promedio durante 2 a 15 años en una iglesia, echándole ganas, sirviendo al Señor con fervor. Pero mire, yo he visto cristianos que han durado 20, 30, 40 años. Digo, ¿cuál es la clave? ¿Por qué es que usted pudo durar tantos años en el ministerio sirviendo por 30, 40, 50 años cuando hay otros que después de unos cuantos añitos empiezan a cansarse? Pierden su primer amor. La vida cristiana se vuelve mecánica, se vuelve una rutina, una religión. Ya no es religioso como antes, pero ahora es religioso cristiano. Que ya no sirve con devoción y la clave está aquí. Ha dejado de caminar con Dios. Ha dejado de seguir a Dios. Y ahora está caminando su propio camino, sí, ya no en pecado, ya no en maldad, pero ya el corazón no está ahí, ya no hay devoción. Por eso, mire, toma este ejemplo, 300 años de caminar con Dios. Eso le va a mantener a usted con fervor, con gozo, con un impulso. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa. Camine con Dios cada día. Y este caminar diario reflejaba esta fe constante y su deseo de agradar a Dios en cada momento. Caminar con Dios es una relación constante, personal, y esto le transforma a usted. Aquí tienen algunos pasos prácticos de cómo caminar con Dios. Mire, primeramente usted debe conocer a Dios a través de su palabra. Recuerde, caminar con Dios es andar con si puedo usar la palabra persona, sé que Dios nos da a nosotros palabras humanas para comprenderlo a Él, pero Dios posee personalidad. Él habla, Él escucha, Él siente. Usted debe conocer a Dios. Usted debe, para crecer en amor, debe usted conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Su palabra.
Es la única manera de poder conocer a Dios. En Proverbios 2, del 5 al 6, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, note, el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vuelvo a usar el ejemplo de mi esposa. A ella, yo la conocí en el año 2001, 2002 nos conocimos. Póngase de pie, hermana, por favor. Estaba rodeada de sus amigas y ahí estaban sus amigas y yo fui directamente a ella. Dios le bendiga, hermano. Ni a sus amigas ni le saludé. Más saludé a ella. Y todas sus amigas me miraron a mí como que hice algo malo. Yo era nuevo a la iglesia de ella. Y en esa iglesia los jóvenes y las señoritas no se daban la mano. Dios le bendiga. Yo no sabía que rompí una regla y cometí un grave pecado. Saludé a otro adulto. Eso fue lo que hice. Dios le bendiga, hermano. Pero ella se enojó. No, esta cara que me está diciendo ahorita no era la cara que me dio antes. Usted ve la cara de enamorada. No, eso no fue el caso hace más de 20 años. Y pues no me hacía caso. Yo sé que es difícil para usted creer eso. Pero no me hacía caso. Y yo quería conocerla a ella. Y por un tiempo pues me di por vencido. Dije, pues ¿sabes qué no se va a hacer? Pues no se va a hacer. Voy a ver qué busco por acá. Pero todo no funcionó por acá, porque de repente ahora sí me quería. Y yo le decía, Señor, ¿dónde está? Y escuché como una voz diciendo, ahí está, hijo, ahí está. Entonces yo quería conocerla. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, platicando, muy obvio. Yo tengo que hacerle preguntas a ella. Ella me hacía preguntas a mí. Empezamos a platicar. Nuestra generación fueron los primeros con celulares. Empezamos a mandarnos textos. Teníamos permisos de hablar por teléfono. Después de las 10 teníamos que colgar. Y una vez nos pasamos a las 10:20 y no, me fue muy mal con el suegro. Pero con el tiempo empezamos a conocer. Ahora yo le dije que se casara conmigo. ¿Nos conocíamos todavía? ¿Verdad que todavía como que uno no se conoce? ¿Cuándo se empieza a conocer uno? Bien. Cuando viven juntos, ¿verdad? Ahí es donde empecé a ver lo tremendo y maravilloso que era esta mujer. Era verdad todo lo que me decía. Sí me quiso, sí me ha amado, sí, mano. Sí. Yo te quiero a ti o yo sí te decepcionaste conmigo. Sí, la verdad, estamos en la iglesia. Y ahora la conozco, ella me conoce a mí. Cuando yo estoy así, ella me pregunta, ¿qué tienes? Ya sabe hasta cómo respiro. ¿Qué te pasa? ¿Ah? No, yo estoy bien, no te preocupes. Ya nos conocemos. Conocemos nuestras personalidades, lo que nos molesta. Yo sé lo que a ella le molesta. Yo sé lo que le hace enojar. Entonces yo, si la amo, yo voy a evitar molestarla, voy a evitar esto. He hecho un buen trabajo. Estamos en la iglesia. ¿No? Toma asiento, man. Y así es como conocemos a una persona. ¿Cómo conocemos a Dios? Su palabra. Cuando usted lee las Escrituras, usted puede ver desde Génesis capítulos 1, cómo Él en su amor hizo la creación, hizo a los animales para el hombre, le dio una mujer idónea. Y dice, es un Dios amoroso, un Dios que le importa los detalles más pequeños del hombre. Usted puede ver que es un Dios misericordioso porque Él pudo extender su gracia al prometer a la simiente cuando cayó el hombre. Usted puede ver a un Dios con un dolor de corazón en Génesis capítulo 6, se le dolió el corazón. Usted puede ver a un Dios que ama, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios verdadero que nos puede guiar y ayudar, un Dios todo sabio. Usted debe aprender a caminar con Dios cada día, a leer la palabra de Dios. Mire, y yo no le digo esto para hostigar, molestar a nadie, pero usted debe leer su Biblia cada día. Debe ser su prioridad, conocer, caminar con Dios, leyendo la Biblia.
Usted puede caminar con su amigo, sus amigas, con todo el mundo, pero si usted no camina con Dios, mire, usted no va a ser efectivo, no va a ser transformado, Dios no le va a bendecir, usted no va a tener gozo ni paz, usted siempre va a estar buscando la solución a sus problemas sin saber que hay un Dios que le quiere guiar. Aprenda a caminar con Dios cada día. Aquí en nuestra iglesia damos un plan diario de lectura. Eso es básico, es para los niños, pero si usted lo necesita, mejor empiece ahí, porque sé que es difícil reiniciar y empezar. Y algunos dicen, bueno, es que no tengo la costumbre de leer. Está bien, entonces escuche la Biblia. Hay Biblia también, el audiolibro. Pero es que no lo comprendo bien. Usted tiene que confiar en Dios. Lea la Biblia y usted aplique lo que entiende. El entendimiento viene muchas veces después de que usted conecta la Biblia, de que usted la lee muchas veces, cuando el pastor la explica, un maestro le enseña. Pero mire, lo más esencial no son los detalles de qué madera fue hecho. A veces nos vamos con tantos detalles, que a mí me gustan esos detalles, pero usted no se aferra a eso si usted no está caminando con Dios, si Dios no le está enseñando, si Dios no le está guiando, si Dios no le da paz. ¿Por qué? Porque no hace lo básico, que es leer la Biblia. Conozca a Dios a través de la Biblia. Pero tiene que vivir en comunión con Dios en oración, porque la Biblia es Dios hablándome a mí y la oración es yo respondiendo a Dios lo que Él me ha enseñado. Un pasaje muy conocido, 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Eso es mantener una comunicación constante con Dios a través de la oración. En vez de perder tanto tiempo mirando las redes sociales, estar mirando algo en línea, ¿por qué no se pone a orar? ¿Por qué no ponemos un tiempo de oración? La semana pasada aprendimos un modelo sencillo de la oración a través de Nehemías. Nehemías, cuando empezaba a orar, empezaba adorando a Dios, alabando a Dios. Después él empezaba a confesar sus pecados. Enseguida vemos cómo él daba gracias. Finalmente él suplicaba. Y la semana pasada les di esa instrucción para que nuestra mente se pueda poner en un estado espiritual de orar. Pero la oración no se termina cuando usted se arrodilla. Usted se para y va a trabajar. Por eso dice orad sin cesar. Es una oración constante. El día de ayer estábamos evangelizando y me estaba acercando un hombre y me di cuenta que el hombre estaba hablando solo. Digo, a veces encontramos gente así, pobre gente, andaba hablando, pero no se miraba como que estaba descuidado, estaba cerca de un carro. Y cuando me di la vuelta, miré que tenía aquí un audífono. Ok. Está hablando por teléfono. Hay algunos de nosotros que hacemos eso. Tenemos un amigo, una amiga, ahí está con él conectado todo el día. ¿Y qué? ¿Y luego qué pasó? Y usted está ahí lavando los platos, va al trabajo, va en el carro y ahí está plática y plática. ¿Y te has visto las doñas que pasan con su teléfono aquí? En altavoz. Todo el mundo está escuchando su conversación. Eso es caminar con Dios. Usted en ese momento está caminando con alguien. No literalmente, eso es lo asombroso. Esta ilustración nos ayuda. ¿Cómo podemos caminar con Dios aunque no lo veamos? Porque estamos tratando de un Dios invisible. Pero usted puede platicar con alguien, es impresionante, ¿no? Desde aquí a su país, a aquel pueblito donde ustedes, en el pueblito, mi hermano, ¿se acuerdan? Donde no había ni teléfono ni nada, ni había ni luz, ni carreteras. Y apenas apareció un Google, ¿se acuerdan? Pero ahora uno puede caminar con una persona, platicar, conversar, aunque no estemos juntos. Y eso es caminar con Dios. Me imagino que era la manera que no caminaba con Dios. Así me enseñó mi papá. Él decía que él se paraba y empezaba a platicar con Dios y caminaba y la gente decía, este raro, ¿con quién habla? Está hablando con Dios. Entonces usted se levanta, obviamente debe empezar su día en oración. Debe empezar su día en la lectura. Señor, háblame. Dios me habló. Yo respondo, Dios, a lo que me enseñaste. Porque mire, si usted no lee su Biblia, le vuelvo a repetir, usted no sabe orar. Porque la oración es la respuesta a lo que Dios nos dice. Es la respuesta a lo que Dios nos ha hablado. Si Dios me enseña algo en su palabra, entonces yo respondo. Y así es como empiezo a aprender a orar de acuerdo a las Escrituras. Esto es lo que significa orar de acuerdo a su voluntad. Después de que termino de orar, entonces me levanto y voy a hacer mis tareas, mi trabajo, lo que sea, y sigo en comunicación con Dios. Hablando con Dios, pidiéndole a Dios. Supongamos que tenemos un problema familiar, un hijo que no
que no ha comunicado, un hijo rebelde, usted puede estar haciendo sus tareas diciendo, Señor, usa a mi hijo, bendícelo, abre el entendimiento, toca su corazón. Y usted puede orar sin cesar, sin detenerse, caminando en el carro, en el camino, donde sea. Pero también es obedecer sus mandamientos. Es leer la Biblia, conocerlo, es vivir en comunión con Él en oración, pero es también guardar sus mandamientos. Note Juan 14:15. Si me amáis, note esta frase, guardad mis mandamientos. Esta es la motivación del creyente, del cristiano que ama a Dios. No obedece porque tiene que, no obedece porque lo van a forzar, no obedece porque tiene temor de un castigo, obedece porque ama. Les he dado, por ejemplo, la idea de unos hijos. Los hijos obedecen muchas veces porque si no obedecen, ¿qué va a pasar? Va a haber disciplina. Y tiene usted que amenazar constantemente a su hijo. Y si no lo haces, vas a ver, te voy a quitar el celular. No, que lo hago. Si no obedeces, no te voy a dejar salir. Pero ¿qué no sería bonito que usted le diga, hijo, ve a tirar la basura? Sí, mamá. Si no, ay, ¿cómo dijiste? Sí, mamá, con mucho gusto. Usted le va a dar un infarto. ¿Qué pasó ¿Eres tú mi hijo? ¿Y por qué lo haces, mamá? Porque te amo. Hijo. Usted sale de su habitación y hermanita, ahí está la hija lavando los platos, limpiando la cocina. Nadie le dijo nada. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el hijo aprenda a amar a su mamá. Cuando aprenda a amar a sus padres. Porque el hijo sabe lo que tiene que hacer. Ahí pasa y ve los platos ahí y no se ignora. ¿O no es así? Y muchos cristianos así son. Saben lo que tienen que hacer. Y muchas veces se les hace difícil obedecer a Dios. Pero todo está en el corazón. Alguien dijo, el meollo del asunto está en el corazón. Todo el problema del cristiano siempre es el corazón. El corazón es el núcleo, es el motivador. El corazón es la clave. Dice, pastor, ¿cómo puedo yo amar a Dios? Usted tiene que crecer en ese amor. ¿Sabe cómo? Obedeciéndolo. Y esa obediencia después va a crecer ese amor. Muchos están esperando sentir el amor. No. Usted debe obedecer primero. Dios, gracias a Dios, Él mismo diseñó los sentimientos. Él mismo los hizo. Él mismo nos los dio. Él le va a dar después la satisfacción de obedecerle a Él. Por eso hay pasajes que dice que me he deleitado en tu palabra, pero el deleite en su palabra viene después de recibir los beneficios y bendiciones de leer la Biblia, y al inicio tiene que esforzarse, quizás hasta ponerse su cuerpo en sujeción. Siéntate, Ringo, lee por lo menos 3 capítulos del día de hoy, o 5 minutos, o 10 minutos, pero usted tiene que básicamente disciplinarse a usted mismo. Porque ¿quién le dice a usted no? Nadie. Eso es caminar con Dios, obedecer sus mandamientos, pero su motivador debe ser el amor. Un caminar diario, cada día, busque a Dios en su palabra, en oración, en obediencia a Dios. Cambiaría su vida. Su vida sería transformada al simplemente implementar estas 3 prácticas, estas disciplinas. Eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Como iglesia, yo doy gracias a Dios por los que asisten, pero no es una iglesia de asistentes, queremos una iglesia de discípulos. No que sigan a un hombre, que sigan a Cristo. Si usted me sigue a mí, usted se va a decepcionar así rápido, porque rápidamente se va a dar cuenta que yo soy humano y yo voy a fallar. Pero tenemos que aprender a seguir a Cristo, el que nunca falla. Y Jesús siempre está a la disposición de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Cuanto más usted conoce al Señor, más amoroso, más armonioso será ese caminar. Note conmigo letra B, un caminar por fe y obediencia. Es el caminar que agrada a Dios, es un caminar diario, pero es un caminar por fe y obediencia. Note conmigo ahí en su Biblia en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vimos hace un momento que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es un caminar que agrada a Dios. Y este pasaje nos enseña que es necesario tener la fe.
Enoc agradó a Dios porque vivía confiado plenamente en su palabra. Incluso en los tiempos difíciles, enseguida vamos a ver ese tiempo difícil. La fe implica creer no solamente en la existencia de Dios, pero también en el carácter de Dios. También es actuar conforme a esa creencia. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero su vida no cuadra esa afirmación que están haciendo. Es como si usted le dice a su esposa, yo te amo, y ella está pensando en todo lo que ha pasado ahí, como ese que me ama. Lo que está diciendo a veces no va a la mano con lo que uno hace. Alguien dijo, lo que usted hace habla más fuerte de lo que usted dice. No puedo oír lo que me estás diciendo porque tu caminar habla más fuerte que tus palabras. Entonces no es suficiente, mi querido hermano, que diga, yo creo en Dios. Bueno, la fe es actuar en lo que dice la Biblia. No solamente decirlo, es vivirlo. Y Enoc caminaba con Dios, se muestra, él tuvo testimonio, la gente lo veía, el Señor mismo lo afirma por 300 años. Note una vez más, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Recuerde que el caminar requiere fe, como leímos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque estamos tratando con un Dios que no podemos ver, y aunque no podemos ver a Dios físicamente, podemos conocerle en su palabra y su obra en nuestras vidas. Yo puedo ver, yo creciendo a un canto que nos enseñaban, decían, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el sol que se levanta, así es. Y Dios es real, usted puede ver a Dios. Cuando usted ve el mundo que se mantiene en sus estaciones, es Dios, porque Él mismo dijo que siempre estarán en estas estaciones. Gracias a Dios, Él sigue siendo fiel. Llegó una vez un caballero a la iglesia en aquellas áreas donde había mucha nieve y entró quejándose, temblando. Algunos tenemos frío, hermano, no sabemos lo que es tener frío allá más al norte. Y él entró con frío y le dijo, pastor, hace frío. El pastor respondió, amén, Dios es fiel. ¿Por qué dice usted que Dios es fiel? Porque desde Génesis Dios prometió que iba a haber estaciones. El invierno, la primavera, el verano y el otoño. Mire, y ahora llegó, Dios cumplió con su palabra. Dios es fiel. Amén. ¿No es Dios fiel? Usted levantó esta mañana. Ese es Dios siendo fiel con usted. Puede respirar si es que no tiene bronquitis. Y ahorita va a ir a comer. Oh, qué bueno es nuestro Dios, que hasta puso la habilidad de probar la comida. ¿Nunca ha pensado usted eso entonces? No es nada más paja que estamos comiendo, hermano. No estamos a veces nada más alimentándonos para sobrevivir, sino hasta disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Disfrutar la familia, disfrutar la vida. Oh, Dios ha sido fiel, Dios es fiel, Dios es bueno. Es un Dios que no hemos visto. Yo no he visto a Dios, no he visto a Jesús, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Estamos tratando con cosas que no podemos ver. La Biblia habla de poner las cosas en lo que no se ve, en lo eterno. Las cosas eternas son las cosas que duran para siempre. Las cosas terrenales son las cosas temporales. Y Él quiere tener comunión con usted. En un pasaje, se lo voy a leer en Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje es una iglesia que aparentemente ya vivía sin la presencia de Dios, sin la bendición de Dios. Jesús ya no era el propósito principal. Y la imagen que presenta es que Jesús está tocando la puerta. Aquí están los hermanos alabando y hasta enseñando y teniendo compañerismo. Pero hay una persona que no es bienvenida en esa iglesia. Y su nombre es Jesús. Y Él está tocando la puerta. Este pasaje no es de salvación. Este pasaje es de comunión. Para muchos de nosotros está Jesús tocando nuestra puerta cada día, anhelando y deseando tener compañerismo con nosotros. Es un Dios que le está buscando a usted. Un Dios que le ama. Hay muchos que creen en Dios, pero hay pocos que creen en Él, que le creen a Él.
Alguien dijo claramente, no busques a Dios, no busques la mano de Dios. Muchos siempre estamos buscando, Dios, bendíceme, dame, te necesito. Pero son pocos los que buscan a Dios simplemente para estar en su presencia. Eso es caminar con Dios. Les voy a dar este ejemplo de los hijos. Hay hijos ya grandes que solamente buscan a sus padres cuando tienen necesidad. Aquel padre que todo les dio, aquel padre que les crió, les amó, y ahora cuando crecen son malagradecidos y solamente buscan a sus padres, no para ver cómo están, sino para ver qué me puede dar papá. Como ustedes saben, Dios nos ha dado nada más hijas. Amo a mis niñas. Y una vez fuimos a una iglesia, un pastor anciano, él ya se fue con el Señor. Y cuando él vio a mis hijas, él dijo, puras hijas. Yo he escuchado ya esos comentarios donde quiera que vamos. Primero nos preguntan, ¿y cuántas son? Empiezan a contarlas. Después dicen, ¿y puras niñas? Y empiezan algunos a decir, wow, qué bendición. Otros, cuidado, cómprate un arma, agárrate un rifle porque van a andar atrás de tus hijas. Y alguien me dijo, pastor, usted ocupa un tanque. Entonces yo esperaba que él también me dijera una broma. Y él se me acercó y casi vi sus ojos, casi llorando. Y él me dijo, hijo, Dios te ha bendecido. Las hijas te buscan para ver cómo estás. Los hijos te buscan para ver qué les das. Un hombre ya de casi 80 años. Wow, dije yo, empecé a pensar, qué bendición mis hijos. Yo no he buscado a mi mamá. Yo me la apliqué a mí. Dice que es muy verdad. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios porque le amamos? ¿O buscamos a Dios porque le necesitamos? Yo trabajé en el banco y vi la desesperación de padres querer tener relación con sus hijos y solamente les buscaban cuando les buscaban. Entonces iré con ansias, con esperanza, si le ayudo aquí quizás inicia de nuevo esta relación, pero caen al mismo desesperación. Yo estoy presentando a Dios como un Dios desesperado. Estoy presentando a Dios como un Dios de amor. Un Dios que desea bendecirle a usted. Y esto es lo irónico de todo esto, es que Él quiere proveer, Él quiere dar todo lo que usted necesita y más allá. Pero lo que más anhela Él es nuestro corazón. Caminar con Dios requiere un acuerdo con su voluntad. Su palabra nos guíe. Un acuerdo significa yo voy a seguir, voy a obedecer. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Caminar con Dios significa permitir que su palabra ilumine nuestro camino, mostrándonos cuál dirección debemos tomar, seguir su palabra. Mire, como usted guía a sus hijos, debe ser como Dios le está mostrando en su palabra. Cómo usted debe trabajar. O sea, la Biblia nos enseña aún ser buenos empleados, buenos esposos, buenas esposas, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a ser casi todos los temas están en la Biblia, o hay principios que van de la mano con lo que usted está viviendo. Hay mucho que ver para la vida práctica en su palabra, y cuando usted dice, yo decido caminar con Dios, significa yo voy a seguir la guía que Dios me da, voy a hacer lo que Dios me dice. Eso es caminar con Dios. Hacerlo por fe. ¿Se acuerdan cuando estaba Pedro pescando? Toda la noche hemos pescado. Un experto en la pesca. Toda la vida ha sido su trabajo, eso es su oficio. Y esa noche fueron a pescar y nada. Las redes vacías, sucias porque las estaban limpiando, estaban remendando. Se habían algunas hasta roto y ahí estaban arreglándolas. ¿Cuánto han pescado? Nada, toda la noche. Jesús le dice, boga mar adentro. Todavía Pedro dice, Señor, toda la noche hemos pescado. Pero en tu palabra lo vamos a hacer. Y ahí lanzó esa red. No podían, eran tantos los peces que tuvo que llamar a otra barca para que les ayudara. Ese principio, ese relato nos enseña que hay un principio que aunque usted no comprenda a veces lo que está leyendo, usted tiene experiencia, es experto en algo, pero Dios le dice algo contrario a lo que usted conoce, usted confíe en Dios. Usted haga lo que Dios dice. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por fe? Por fe. Mire,
Cuando Dios nos pide hacer algo por fe, no es un salto a lo negro, a lo nada. Ahí se va, a ver cómo va a ir. No, si usted responde a algo que dice la Biblia, algunos tenemos algunos de estas cosas que hacemos es muy difícil. Dejar un trabajo es muy difícil. Pero a veces Dios le dice a algunos, ese trabajo no te conviene. No lo dice un pastor, usted sabe que Dios le ha dicho a usted. No le beneficia. Toma fe para obedecer al Señor. Esa relación que tienes, muchacha joven, con ese muchacho, no te conviene. Toma fe. No, pero es que Él es. No, a veces por fe. Y a veces es muy difícil. Como un muchacho iba con su papá durante la guerra, estaban bombardeando Europa. Había ahí un hoyo grande que fue hecho por una explosión. El padre salta y le dice, hijo, métete. Estaba tan oscuro el hoyo que no podía verlo. Decía, papá, no te puedo ver. Él dijo, salta, hijo, pero papá, no puedo ver dónde estás. Digo, no te importa eso, yo te puedo ver a ti. Salta. Ese Dios nos pide que actuemos en obediencia. Y usted dice, pero no puedo ver yo el fin. Pero recuerde, Dios lo ve a usted. Es en el que requiere fe. Se lo dice a alguien que ha crecido en la fe, tomado decisiones, mire, personalmente que yo me decía, ¿cómo le voy a hacer? Desde que era soltero y ahora casado y ahora como pastor. Cuando usted actúa en fe, entonces Dios siempre va a bendecir. Usted puede buscar consejo para que le ayuden a tomar decisiones, pero siempre va a ser la respuesta bíblica donde Dios quiere guiarle. Usted debe aprender a crecer en la fe. Estamos aprendiendo entonces lo que es 3 verdades esenciales del caminar de Enoc. Vimos que el caminar de Enoc era un caminar que agrada a Dios, era un caminar diario y era un caminar de fe y obediencia, un caminar que agrada a Dios. Y vamos a continuar entonces en la segunda verdad del caminar con Dios de Enoc, que es caminar público y ejemplo. Es un caminar público y ejemplar. Note conmigo lo que dice Hebreos 11, versículo 5. ¿Están conmigo ahí? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, note esta frase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que el caminar de Enoc con Dios no fue privado ni oculto. Su vida fue un testimonio público que dejó una huella evidente en su generación. Y aunque vivió en un tiempo lleno de maldad y corrupción, se destacó su fe y su obediencia. Caminar públicamente con Dios implica ser ejemplo de justicia, ejemplo de fe que inspira a otros en medio de las influencias corruptas, negativas de nuestro entorno, de nuestro mundo. Caminar con Dios significa tener un buen testimonio en su trabajo, en su escuela, en su casa, en la iglesia, donde quiera que usted viva. Usted debe dar testimonio de que usted camina con Dios, de que usted obedece a Dios. Nunca diga, bueno, en mi casa es una cosa, en la iglesia es otra y en el trabajo no. Usted tiene que ser el mismo creyente cristiano, firme y fuerte en cualquier lugar y en cualquier momento. Hace unos meses nos visitó un pastor, se llama Pastor Gil Torres, que está allá en el área de San Diego. Mire, él y yo íbamos viajando hacia la Ciudad de México en el año 2021. Yo no sabía que él y yo íbamos en el mismo vuelo. Yo no sabía que íbamos a la misma conferencia. Y estoy sentado ahí en Tijuana, crucé el puente para ir a Tijuana, a la Ciudad de México, pero para mi error, compré mi vuelo con Volaris. Si usted conoce algo de Volaris, Volaris de vez en cuando se desaparece. O sea, no se borra el vuelo y ya se fueron. ¿Y dónde están? No, pues no sabemos, se pone otro. ¿Pero dónde está? Se fue. No, ¿cómo? ¿Se fue el vuelo? No, se fueron, no llegó, o sea, se acabó, se canceló. Muy malas experiencias que he tenido con Volaris. Una vez estábamos sentados en Tijuana por 9 horas. No estuviera mal, pero era mi hermano, yo y otro amigo que se llama Richard. Eso estuvo, pero tremendo, con esos 2 muchachos. 9 horas ahí esperando en Tijuana.
Entonces me ha tocado muchas veces que Volaris demora el vuelo, 2 horas más tarde, 3 horas más tarde. Yo ya iba con una mala actitud, dije, bueno, ya lo demoraron 1 hora y estoy sentado y de repente se escucha ahí, el vuelo ha sido cancelado. Vayan hacia el mostrador y para ver qué va a hacer Volaris por ustedes. Yo estaba enojado. ¿Qué voy a hacer? Voy a perder mi vuelo, hay una conferencia que tengo que asistir. Entonces voy y me acerco al mostrador y estoy listo para decirle algo a la doña. Ahora, yo he trabajado en el banco, yo sé hablarle a la gente porque yo aprendí de cómo me hablaban a mí, especialmente los americanos. I'm upset, estoy molesto. Y esas palabras son clave. Cuando usted hable con servicio al cliente, estoy muy molesto. Ay, perdone, ¿qué hago, señor? Pues, ¿qué me puedes hacer para quitarme la molestia? Mire, aprende esto. ¿Sí? No, me han dado a mí muchas cosas. Solo aprendí de los americanos, recuerden. Entonces yo iba listo para decirle, Señor, yo estoy muy molesto, estoy enfadado, ¿cómo puede ser? Y reconocí una voz. Disculpe, señorita, ¿el vuelo se canceló? Sí, caballero, se canceló, no sabemos qué pasó, vaya al mostrador. Ok, muchas gracias por la información. Y era el pastor Torres. Miren, pensé yo la diferencia. Este hombre actuando con humildad. Representando al Señor, sabiendo que su forma de actuar debe ser igual, no importa si es un hermano en la iglesia, su esposa o con Volaris. No, me dio a mí una lección grande ahí. Se dio la vuelta, empezó a caminar y dije, Pastor Torres, volteó, Ringo, ¿cómo estás? Pues aquí voy igual que usted. Y empezamos a platicar, pero todo el tiempo yo estaba pensando, ¿qué tal si yo fuera primero y él detrás de mí? Yo acá gritándole a la señora, enojada, estoy acá. Y acá el pastor mirándome. Wow. ¿Y él va a predicar ahorita también? Le digo todo esto porque la verdad no interesa lo que la gente piensa. Dios ya lo sabe. Porque donde usted esté en su trabajo, aunque ellos no sepan que usted es creyente o que usted es cristiano, que usted va a una iglesia, Dios lo sabe. Y lo peor de todo es cuando damos mal ejemplo a nuestros hijos. Cuando usted miente y sus hijos saben. Cuando usted está haciendo algo que no es correcto y sus hijos lo saben. Yo vengo de una familia que, gracias a Dios, siempre me han dado buen ejemplo. Yo pude observar en mi caso y en mi casa, papá nunca estafar y nunca mentir. Hace años hubo el problema de la crisis económica, ¿se acuerdan? En 2008. Hemos comprado una casa y se inflaron los números, o sea, la deuda sufrió mucho. Los intereses del federal subieron tanto, no podíamos pagar. El presidente actual en aquel tiempo, Obama, pasó una ley diciendo, si no puedes pagar, te vamos a ayudar. Y le decían a papá que mintiera en sus números. Dijo, yo no puedo hacer eso. Aún yo pensando, pero el mismo gobierno lo causó. Y ahora el mismo gobierno está dando una solución. Dice así, pero no podemos hacer eso. Yo pude ver, en verdad, un hombre íntegro ahí. Y muchos sí lo hicieron. Pero él lo que tuvo que hacer es un short sale, vender su casa y perder mucho dinero. Pero lo hizo bien. Sin afectar el crédito de él ni el de los demás que estábamos envueltos ahí. Porque es un testimonio público que la gente sepa, especialmente sus hijos. Que nuestros hijos sepan que amamos a Dios. Hay una historia de un vaquero, de unos tiempos que viven los tiempos de los vaqueros, Jesse James. Esos pistoleros, bandidos, rateros. El más famoso Jesse James era un hijo de un pastor bautista. Cuando usted lee la historia, ¿por qué llegó a ser lo que él era? Porque él vio hipocresía en su casa. Él cuenta la primera vez que él trajo un perro, se lo robó. Y su papá, en vez de decirle, devuelve ese perro, su papá le ayudó a pintar al perro de otro color. Pero escuche, esto causó un gran daño en la vida de este muchacho. Por eso, padre, lo que usted es en su casa afecta mucho el futuro de sus hijos. Un testimonio público y ejemplar es aquel que camina con Dios y es evidente. Y es obediente en cualquier lugar, en su trabajo, en su casa
en la iglesia, en el vecindario, en cualquier lugar. Este era un caminar distinguido. Vaya conmigo a Judas, versículo 14. Enoc aquí es identificado como el séptimo de Adán. O sea que vemos una distinción, porque si usted lee Génesis, usted va a encontrar a dos Enocs. Un Enoc que viene por la familia de Adán y otro Enoc que viene de los hijos de Caín. Y ese Enoc, hijo de Caín, era un hombre malvado. Note lo que dice Judas, versículo 14. ¿Están conmigo ahí? De esos también profetizó, ¿quién dice ahí? Enoc. Séptimo de Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Es identificado, destacándolo entonces del otro Enoc en esta misma generación. Su vida no solo fue ejemplar, sino también profética, mostrando que su fe transciende. Escuche, lo terrenal, fue llevado al cielo, sí, pero quiero que usted observe la importancia de la distinción entre el que es el creyente y el no creyente. La vida del cristiano debe ser muy diferente a los que no son cristianos. Porque muchos de nosotros, a veces, yo tengo años en el cristianismo y he visto cómo ha cambiado, cómo se ha alejado el cristianismo común del cristianismo bíblico. ¿Sí se oye? Si se ríen, no es para tanto, mis hermanos. Vaya a Mateo capítulo 5, por favor. El cristianismo, le llaman en inglés mainstream, cristianismo general, se ha alejado mucho del cristianismo bíblico. Y en estos tiempos a veces acusan ser muy duros, muy sin amor, legalistas, pero es muy lejos de la verdad. Debe haber una diferencia, debe haber una distinción en cómo habla, en cómo trata, en cómo dirige sus asuntos en el negocio, en su casa. Debe haber sobre todo amor, paz, gozo, alegría, pero también debe haber una separación completa del mundo. La separación es una enseñanza bíblica. Vemos la separación desde el Génesis 1, cuando Dios separó las aguas, la tierra, cuando hizo separación de la luz y las tinieblas, cuando hizo separación entre dos pueblos en Génesis capítulo 4. Hay separación. Dios dice: salid de en medio de ellos y apartaos. La palabra iglesia significa una asamblea llamada aparte, para salirte de en medio, para que no seas como ellos, para que no vivas como ellos. Y aquí es donde queremos enfatizar más bien a los jóvenes. Joven, aprende esto. Tú tienes que ser diferente. Tienes que vivir de una manera diferente. Muchos de nuestros padres han venido sin conocer a Cristo y aquí tú estás ahora y tú miras hacia atrás y puedes ver el dolor, la ruina, los errores que cometieron nuestros padres y abuelos. No es para que tú mires adelante y seas diferente. Que tu matrimonio sea diferente. Que goces de una familia y un gozo. ¿Qué no anhelas eso? Cuando yo voy por todas partes de Estados Unidos y México, me he dado cuenta que muchos jóvenes anhelan esto. Es algo normal y común. Una familia. Una familia donde Jesús es el centro, donde hay amor, donde hay armonía. Somos diferentes. Tiene que ser diferente. Yo trato de enseñar a nuestros hijos eso porque a veces no aprecian eso. Digo a mis hijas, tienes a padres creyentes, padres, papá y mamá, que crecieron en la iglesia, se casaron en la iglesia. Eso no es muy común el día de hoy. Tus abuelos fueron cristianos, tus bisabuelos fueron cristianos y tus tatarabuelos fueron cristianos. Yo tengo una herencia tremenda, bendecida. Gracias a Dios por eso. Pero eso es porque se me enseñó que somos diferentes. We're different.
No somos diferentes en muchos aspectos, somos humanos, tenemos gustos, tenemos deseos, todo eso es normal, tenemos sueños y ambiciones. Y no es malo tener ambición, la ambición es mala cuando toma el lugar de Dios. Queremos que nuestros jóvenes se superen y sean algo en la vida aquí en la tierra, sí, pero sin olvidarse de Dios. Lo que debe impulsar al joven para todo lo que haga debe ser Cristo Jesús. Todo lo que dice, y cuando todo lo que bebas o que tomas o hagas, hazlo para la gloria de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. Mira, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, note, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una persona que camina, un caminar distinguido, va a ser aquel hombre, aquella mujer que es como esa luz en las tinieblas. La gente va a ver sus obras, pero con el fin de glorificar a Dios. No que lo que dice, mira, Pedro 2, versículo 9, por favor. Recuerde que nuestro testimonio público debe reflejar la luz de Cristo, guiando a que otro se acerque también a Él. Cuando vayas a la escuela, joven, y te digan, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú no andas como yo? ¿Por qué no dices así? Usted debe decir, porque yo sigo a Cristo. Yeah, right. I ain't going to do that. Well, I did it. I went to school here. Aquí crecimos nosotros. Yo desde el kinder aquí hasta que me gradué de high school, todo fue en escuela pública. Y no fui a las escuelas bonitas que ustedes van, algunos aquí en Costa Mesa, Irvine. Yo fui a Long Beach, imagínate. Al lado del CPT. Si tú no sabes qué es CPT, entonces no sabes de qué estoy hablando. ¿Alguien sabe qué es el CPT? A ver, díganlo pues. Compton. ¿Tú viste la película Straight Outta Compton? Esa era mi escuela ahí, hijo. ¿Tú has visto la película? Alguno dice, está hablando de películas. Sí, la película que se llama... donde sale una mujer que escribe. Ahí fue mi esposa de esa escuela. Esa misma fue. Ahí salió ahí atrás. ¿No la vieron ahí atrás? Pero se nos enseñó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Aprendiste eso? Y el mundo está buscando también a alguien diferente. No somos como el mundo. No vivimos como el mundo. Es un caminar distinguido, diferente. Cuando estaban hablando con Pedro allí en el fuego y Jesús estaba siendo llevado a juicio, dijeron, tú hablas como Él. Tu forma de hablar te descubre. Nuestra manera de hablar debe ser diferente. Lo que hacemos es más como usted le habla a su esposa debe ser diferente. Cómo se refiere de ella debe ser diferente. Y usted también, mi hermanita, cuando usted habla de su esposo debe ser diferente. No, es que mi mamá me dijo, olvide, si su mamá no fue creyente, significa que puede que sea mal consejo. Pero debemos ser. ¿Debemos ser qué? Mire, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como hijos de Dios, nuestra vida debe ser un testimonio que declara esta verdad, esta bondad, una nación santa, diferente. En Filipenses 2:15, quiero que vea este mandato a vivir de una manera irreprensible. Le estaba contando a mis hijas, la primera vez que alguien a mí me rechazó o me reprochó por ser cristiano, yo tenía 8 años, en el tercer año, third grade. Nos movimos a una nueva ciudad de Orange a Anaheim y fuimos a una escuela llamada Rio Vista. Y un muchacho le preguntó a mi hermano qué hacía los domingos y lo invitó a la iglesia. Mamá fue y le pidió permiso y ahí vamos una ruta, llevando como a 6, 7 muchachos de la escuela. Y yo estaba invitando a otro muchacho, ¿por qué no vienes a la iglesia con nosotros? Y uno más grande, quizás 2 años más grande, se empezó a reír de mí. ¿Tú vas a la iglesia? Y empezó a burlarse de mí, diciéndome, church boy, niño de iglesia, church boy, church boy. Y los demás apuntándome, church boy. No podía comprender. Nuestra familia
llegó a Cristo. Cristo nos encontró en el 92 y fue maravilloso. El cambio en nuestro hogar fue espectacular. El cambio que vino a la familia, a nuestra familia, a mi padre, mamá, cambió todo, trastornó nuestro mundo entero. La forma en que ellos se trataban, la forma en que nos trataban a nosotros, encontramos algo maravilloso, la verdad. Pero me di cuenta que muchos no van a ser así. Miré que los familiares de papá no eran así. Sus amigos no respondieron igual. Él fue y le decía a sus amigos, decía, oye, quiero compartirte del Señor. Y el mejor amigo de él, me acuerdo, le dijo, está bien, Jorge, que tú encontraste religión, pero yo estoy bien así. Pude ver el rostro de mi papá, desanimado, triste, porque él suponía que todos iban a reaccionar como él. Hemos hallado al Mesías. Qué gozo, qué alegría, pero no siempre va a ser así. No estoy siendo negativo, estoy simplemente diciéndole, preparándole que cuando usted camina con Dios debe ser un caminar que se distingue, que es diferente, y asegúrese que hay gente que va a estar en contra de esto. Filipenses 2:15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, mire, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alguien dijo, más oscura la noche, más brilla la luz. Y cuanto más se oscurezca esta generación, más pecado y más maldad, más va a brillar esa luz de la vida de un cristiano. Va a ser muy diferente. Le digo algo tan sencillo, entrando a un restaurante con hijos así, eso es muy raro. Es muy diferente. Que tengan el orden familiar en el hogar, es muy diferente. Muy distinguido a lo normal, a la norma de este mundo. Mi cuñado, que ahora es pastor, éramos compañeros de trabajo y él me pedía mi celular. Él no tenía celular en aquel tiempo. Era recién casado, tenía un hijo. Era como en el 2002. Trabajábamos en la misma compañía. Y de regreso me decía, Ringo, ¿me prestas tu teléfono? Y le prestaba mi teléfono, que era de este tamaño. Y le marcaba a su esposa. Le decía, honey, ya voy. Y digo, honey. Pero notaba que él siempre le dejaba saber, ya voy. Y los otros se burlaban de él. No, hombre, ¡Uta! Lo tienen bien cortito. Él le explicaba que no era ese el caso. Nuestro pastor, en aquel tiempo, el pastor de mi esposa, Pastor Parada, nos enseñaba esto. Y tu esposa es tu amiga, déjale saber dónde estás. Tú le dices a tu esposa dónde estás, me acuerdo de esa enseñanza. No. Yo mis negocios, ella, pues, que aguante. Pero nos enseñaron una manera diferente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es esa manera? Bueno, si yo tengo un amigo, le dejo saber, amigo, llego tarde, pero ¿por qué no lo hacemos con la esposa? No, pues es que es diferente. Ahí está, sí es diferente. En el cristianismo se supone, como dice el libro de Cantares, que es amiga mía, hermana mía, hermosa mía. Es diferente. Por eso, jóvenes, tengan esperanza, porque hay gente que va a decirte, no te cases, no vale la pena, está mal, mira cómo estoy sufriendo yo. Quizás no te lo van a decir así, pero te van a desanimar, simplemente porque no saben que hay algo mejor y diferente. Pero que en este mundo seamos irreprensibles, porque cuanto más se oscurece, más vamos a distinguirnos de la sociedad. Un testimonio. ¿Te acuerdan de la pandemia? Parece que fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Cuando iba creciendo, mis papás me contaban historias de su crianza, de todo lo que sufrieron. Ahora ya tengo una historia a contarle a mis hijos. Hombre, la pandemia duró 20 años, estuvo tremendo. Recibo una carta. Era del manager y dice la carta: si no puedes pagar, no pagues. Entró un dilema en mi mente. ¿Pagaré o no pagaré? ¿Qué voy a hacer? No, es una oportunidad, pues no sabemos qué va a pasar. Está sucediendo todo esto en el mundo. ¿Pagaré o no pagaré? Entonces le marco a mi papá. Mira, recibí esta carta.
Dice que si no puedo pagar, pues no pague, no me preocupe, el gobierno lo entrega. Y me dijo, ¿él puedes pagar? Dije, sí, entonces paga. Y me colgó. ¡Wow! ¿Sí me explico? Si yo no pago, mi esposa sabe que puedo pagar. Pueden dar cuenta que yo no puedo pagar. Pero más importante es, Dios ya sabe. Es un testimonio público, es un caminar público ejemplar. Es un caminar fiel en tiempos difíciles. Vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5. Porque algunos están diciendo, pastor, es difícil ser cristiano en estos tiempos. Es difícil vivir para Dios. Es difícil cumplir sus mandatos. Es difícil llegar al matrimonio bien. Es difícil ser honesto. Bueno, quiero que veas el ambiente de Enoc en Génesis 6:5. ¿Están conmigo ahí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese era el tiempo de él. Capítulo 4 y 5 y 6 van de la mano, mostrándonos entonces esa primera generación, gente malvada. Bueno, para probárselo más, regresa a Judas, ve al versículo 14 y 15. Aquí Enoc le está predicando a su gente, a la gente de su generación. Enoc era un profeta. Judas, versículo 14. ¿Están conmigo ahí? Dice versículo 14 de esta manera: de esos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, mire, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay profecías que son dobles. Se refiere a su tiempo de ellos y a un futuro. No es de dudarse que esta profecía fue dirigida a esa generación de Enoc y también se aplica a la siguiente generación cuando Cristo regrese por nosotros. Quiero mostrándoles que el tiempo, el entorno de este Enoc era de una generación maligna y perversa. Quiero que vea lo que dice Romanos 12, versículo 2, que usted y yo debemos caminar con Dios, no importando en qué generación nos encontremos o en qué momentos de las culturas cambie o en qué siglo vivamos. ¿Están conmigo en Romanos 12, 2? No os conforméis, ¿qué dice ahí? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vaya usted, mira de Pedro 4:4. Hermano Josué, ¿puede venir para acá, por favor? No te conformes a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Significa moldearse. Moldearse, en este caso, es adaptarse, es hacerse igual que otro. Por ejemplo, usted, la manera que habla, ¿dónde la aprendió? ¿Por qué habla así? ¿Por qué es que dice alguno, oye, Vali, ¿por qué hablan así? Así hablaba mi abuelo. ¿Qué pasó? No, Vali, Ringo, ven para acá, Vali. ¿Por qué? Creció en un ambiente así. El hermano viene del barrio de Rosarito. Y cuando yo lo conocí, a veces se le sale esas palabras, especialmente cuando se junta con otro que viene de otro barrio. Un hermano que viene, ¿dónde viene el hermano? Que puso la madera aquí. No me digas el nombre, nada más de dónde viene. Juárez. De Juárez, de Juárez. Y cuando yo escuchaba a ellos dos hablar, dije, esos no parecen cristianos. Parecen del barrio. ¿Pero dónde aprendiste a hablar así? ¿Tu casa? En el barrio. ¿Tu mamá? No. ¿Tu papá? Ah. ¿Quién? En la colonia. En la colonia. ¿Quién era el mero mero en la colonia? No me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. ¿Cuál era su apodo? No te acuerdas el nombre, pero ¿cuál era el apodo? Cabañas. ¿Cabañas? Cabañas era el mero mero. No era el conejo. El rascón. Tampoco. Entonces, ¿cómo aprendemos? Pues,
Porque si él vive aquí en esta colonia, pero pues busca uno que vive en Queens, los de Queens no hablan como los... ¿Dónde hablas? ¿Que no me hablas? ¿O cómo era? Aquí viene el de Queens. Los de Queens se adaptaron a la cultura que hip hop. Yeah. Pues él creciendo aquí en Estados Unidos, en Queens, era, yo, what's up, man? Where you at? Voy a decir, where are you? Where you at? ¿Sí? Ahora, él y yo crecimos en ese mismo tipo de ambiente. Aunque yo era West Coast, era East Coast. Y había pelea entre nosotros, hermano. Pero ahora en Cristo, mira, somos del mismo barrio. No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo se moldean? ¿Por qué piensan de esa manera? Las épocas cambian, la mentalidad cambia. Eso incluye cómo uno luce, cómo uno habla, cómo uno se expresa. Y el Señor nos dice aquí en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo. Somos hombres modernos, obviamente la ropa moderna nos acompaña siempre, pero también hay ciertos movimientos contrarios a la norma, Pero también aquí lo más peligroso no es eso, lo más peligroso son los valores que cambian, los ideales, el valor de darle la importancia a Dios y a la iglesia, porque esta generación, gracias a Dios veo a estos jóvenes aquí, pero esta generación es la generación que tiene menos jóvenes en las iglesias. Aunque tú quizás no creciste cristiano, te identificabas como un creyente en Dios. Y tú sí creciste en un hogar cristiano. Entonces es muy diferente. Pero la generación, por ejemplo, de él, sus amigos con los que él creció, sus hijos, ellos no saben nada de Dios. Los hijos de él saben porque él les enseña, los trae a la iglesia. Pero los amigos que él tenía en su crianza, su infancia, no saben nada de Dios. Nada. No saben ni las historias básicas. No saben ni quién es Noé, quién es Adán. No saben ni cuál es el propósito principal del nacimiento. No saben nada. Es espantoso. Es triste. Es la generación que está más apegada a un programa que se llama TikTok. Yo aquí les digo a los hermanos, mire, yo he hecho videos buscando a esa generación. Y los videos que más le llaman la atención es la narrativa de la Biblia, como Jael o el príncipe que dejó Egipto. Para ellos es, ¿quién dejó? ¿Cómo que era un príncipe? No saben nada, pero es lo que más les atrae. Es la Biblia. Conozco niños que son hijos de parientes que le hacen preguntas a mis hijas. Me dicen, ¿is that about God? Eso es de Dios. Como con un interés. ¿Qué es Dios? Sus padres no los llevan, no saben nada. Y da mucha tristeza. Porque tú tienes a Dios, hijo. Y estás buscando la salida. Estás buscando a pastos verdes por allá. Te miras ahí en tu casa y miras hacia afuera y estás diciendo, oh, quisiera ser como ellos, cuando tú no sabes que hay muchos de ellos dejando allá para venir acá. Y diciendo, oh, yo quisiera haber crecido como niño en la iglesia. ¿No sería uno de tus sueños decir, quisiera yo tener unos padres que se aman, padres que eran cristianos, padres que se aman y que me enseñaron el camino de Dios? Pero eso no fue tu caso. Y aquí dejando, mire, un hombre que fue a la universidad militar, dejando el mundo para seguir al Señor. Y gracias a Dios que a pesar de crecer en lugares como los barrios, una madre que oraba por él. Una madre que estaba luchando por él. Ahí va la mamá llevándolo a su pastor. Ya no aguanto a este muchacho. Es una historia real. Y ese pastor, gracias a Dios, le ayudó a crecer. Si no fueran por las madres que están ahí orando y peleando, mi querida hermana, yo no estuviera aquí. Todo esto lo estoy diciendo porque vivimos en una cultura que está jalando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos hacia otra dirección. Y después en su propia casa hay indiferencia. Oh, ¿qué esperanzas hay? ¿Cómo vamos a lograr entonces impactar a nuestra siguiente generación? Ser la influencia para nuestros hijos, que ellos sepan que lo más importante en nuestro hogar es Jesús. Primera de Pedro 4:4 dice así, a esos los impíos, los incrédulos, les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan. Hay gente que le parece tan raro su forma de vivir y hasta se burlan de usted. Por eso, joven, no te preocupes si se burlan de ti. Ellos no saben lo que tú tienes. No te sientas mal cuando te empiezan a despreciar. Cuando te quieren mirar hacia abajo y decir, tú no sabes qué es disfrutar la vida. Esa muchacha de 15 años, en 10 años, no va a tener el mismo pensamiento. Cuando tenga sus 35 años, va a mirar hacia atrás y decir, mi vida es un desastre. Tristemente, no conocen a Dios, siguen el curso del mundo, pero no dejes que ellos te desanimen a ti. Ten compasión de ellos. Tenles lástima. Tú mejor ámales, muéstrales lo que es el verdadero amor en Cristo, pero no dejes que te desanimen, que te detengan. Pero es que se ríen de mí, que se ríen. ¿Qué te va a pasar? Decía aquel evangelista puertorriqueño, báñate con azúcar, con aceite para que todo se te resbale. ¿Se ríen de ti? Se me resbala. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te va a pasar? Note lo que dice Efesios 4:17, por favor. El Señor nos manda a vivir una vida diferente, apartados de los que no siguen al Señor. Recuerde, el Señor camina sobre una dirección. Si yo estoy caminando y siguiendo al Señor, tengo que seguirle a Él y ser fiel a Él. Joseph, ¿puedes venir para acá, por favor? Si mi amigo Joseph, se llama José, estamos caminando, siguiendo al Señor, pero Joseph mira un camino diferente. ¿Quiere llevarme, bro? Dime, vamos. Pero jálame así. No, Joseph, espérate, Joseph. Tú sabes que tú y yo seguimos a Dios. El Señor está caminando para allá. Y yo voy a caminar con el Señor, leyendo mi Biblia, orando, obedeciendo sus mandamientos. Yo no puedo seguir ese camino. Es más, arrepiéntete tú y sigue el camino de Dios. Pero Joseph no quiere. Joseph dice, no, si yo quiero ir por acá. Entonces yo voy a seguir mi camino. ¿Y qué va a hacer Joseph? Camina para allá. Y ahora, ¿estamos de acuerdo él y yo? ¿Ve qué tan sencillo es entender este principio? No es que yo no quiero a Joseph. Yo amo a Joseph. Pero como José no está siguiendo a Dios, yo no puedo andar con él. Porque yo estoy siguiendo a Dios. Y aquí viene la separación entre familiares, amigos, parientes, seres queridos, gente que yo amo. No es porque no los amo a ellos, es porque yo amo más a Dios que a ellos. Algunos tienen que entender esto, porque cuando usted quiere servir a Dios, su amigo siempre lo está sacando y lo está desviando de Dios. No, pero es que es mi primo, ¿cómo lo voy a dejar? Pero este primo te está deteniendo de servir a Dios. Tiene que tomar una decisión. Digo, ¿sabes qué, primo? No puedo seguir contigo. Y él da su camino. Quédate aquí abajito. Se va por su camino y yo siguiendo a Dios. Pero mira, acordándome de él, saludándolo, invitándolo. Ven, te acompaño, acompáñame a la iglesia. Y dice, no quiero. Y él me invita con él. No puedo, amigo. Si quieres voy a tu casa a saludarte, pero a esa fiesta yo no puedo ir contigo. A ese club yo no puedo ir contigo. A esa reunión con tus amigos yo no puedo ir contigo porque conozco el entorno, sé cómo está la cosa. Yo sigo a mi Dios. ¿Y él se va a enojar conmigo? Es posible que se enoje y se moleste. Pero yo oro por él y él va a ver el testimonio y Dios viene y empieza a azotarlo y empieza a darle un montón de problemas a él. ¿A quién va a buscar? Vente, amigo. ¿Ocupas ayuda? Abrázame pues. ¿Ves? Ahora sí, a las malas, a las buenas, pero aquí estamos siguiendo al Señor. Y estamos caminando con el Señor. Ese es el gozo de la vida cristiana. Es una familia de la fe. Y hay una hermandad especial cuando habemos dos de nosotros siguiendo el mismo camino con Dios. Porque cuando él empieza a tambalear, anímate, amigo, anímate, échale ganas. Y cuando yo empiezo como a flaquear, así a mí, órale. Estamos apoyándonos unos a otros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es la idea que nosotros nos estimulamos unos a otros a las buenas obras. Yo le animo a que usted busque amistades. Es que nadie me habla, usted hable. Usted vaya y salude. No, pasé por la hilera y ni una persona me saludó. Mira, pasé como por 20 y ni uno me saludó. Y de esos 20, ¿a cuántos usted saludó?
Esa persona está diciendo lo mismo y la pasó por aquí y ni me saludó. Y usted ni cuenta se dan que serían mejores amigas, hermano. Y simplemente se hablaron. Aquí estamos, siguiendo el camino de Dios. Aunque Él se burle, me ultraje, le parezca raro, yo sigo a Dios. Un caminar distinguido, diferente. Gracias, José. Un caminar que agrada a Dios, un caminar público, ejemplar. Y último, la tercera verdad del caminar de Enoc con Dios es un caminar recompensado. La iglesia de Hebreos 11, versículo 5 dice de esta manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es galardonador de los que le buscan, el versículo 6. Y la vida de Enoc es un testimonio del caminar, que el caminar con Dios trae recompensas. Esta es la recompensa más grande. Note, tuvo comunión con Dios. Esto es lo más grandioso. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero note, caminó pues Enoc con Dios. La comunión con Dios es el mayor privilegio que el ser humano puede experimentar. Y yo sé que hay quizás algunos de ustedes no lo creen. Esa es la mayor bendición. Más que tener posición en un trabajo, más que tener dinero, es tener comunión con Dios. Tener esa cercanía con Dios, ese es el mayor privilegio. Porque en cualquier momento, ¿qué puede pasar con su trabajo? Se acabó. ¿Qué puede pasar con su dinero? Se acaba así. Un accidente de carro, se le va. Un arreglo en su casa, se va. Dentista, mira, $4,000 por arreglarle esas muelas chuecas que tiene sus hijas. ¿Sí me estoy explicando? Una necesidad de un ser querido, un papá en México, una cirugía. Mire ese dinero que usted está ahorrando, así se puede ir. ¿Y qué va a pasar? Como su esperanza estaba en eso, su dinero, en su trabajo, en cuanto pierda esto, mira, se le va su gozo, se le va su alegría. Hasta que usted reconozca que el mayor privilegio que un cristiano puede tener es comunión con Dios. Las relaciones pueden romper también así. No es que yo amo a esta persona, sí, pero esa misma persona es muy probable que le pueda fallar, le pueda abandonar, le pueda dejar. En Salmo 16:11, un hermoso salmo, nos muestra la Biblia que esta comunión nos permite disfrutar de paz, propósito y dirección en nuestra vida diaria. ¿Cuánta gente vive sin propósito? Te dice que la mayoría de las personas o hombres que les da un infarto es de entre 40 a 43 años y ahí estoy yo. ¿No? El otro día sentí algo, ya viene mi infarto. Durante este tiempo es cuando la gente está más melancólica, triste, desanimada. Muchos porque dicen, pues no tengo para celebrar las fiestas. Otros porque están contemplando en el año y decir, ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho? Pero la bendición es que nos damos cuenta que lo que pasamos en esta tierra no es sufrir por sufrir. Y no es simplemente sobrevivir. Hay un propósito. Una vez en nuestra iglesia allá mi papá era mi pastor y le pidió que orara a una persona y empezó a orar: Señor, hemos fracasado este año. Este año hemos sido fracasos y de lo peor nos vino puras cosas malas, pero Señor, ayúdanos el próximo año. Yo estaba pensando, tenía en mis brazos a mi recién nacida. Ese no fue un fracaso para mí. Una bendición para mí. Pero ¿cuánta gente siente que este año fue un fracaso? No, 2024, qué fracaso. Es que usted está mirando las cosas pasajeras y terrenales, pero cuando usted ve las cosas espirituales, siempre hay victoria. Piense nada más cuánta gente o personas que usted conoce que fueron salvas este año. Eso es una victoria.
Eso es lo que nos debe motivar, son las cosas espirituales. Yo hablaba con un pastor y ya el pastor mayor, ya como que veía que ya no tenía razón, dice, ¿para qué? Ya no, ya como que dije, pero mi querido consiervo, que no hay más gente que necesita ser salva, conocer del Señor. Y como que empezó a recordarse que Dios nos llamó no a levantar una iglesia enorme, no a hacernos famosos, no a que nos llamen a predicar a conferencias y que seamos admirados por gente que ni siquiera conocemos. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Es las buenas nuevas, el mejor mensaje en el mundo. Y no importa cuántos años tenga usted, cómo está su vida económica, cómo esté su salud, usted puede ser ese instrumento para que otra persona conozca de Cristo. Y usted no podrá cambiar el mundo, pero le cambiará el mundo a esa persona. Por eso no se dé por vencido. Usted es madre, tiene esa hija, enseñe. Yo veo a mis hijas, yo digo, no, ya llegué a media crisis. Aquí mi vida a 40 años, no tengo casa, no tengo millones de dólares, que es un fracaso. Y es lo que hace la gente en los medios, hacerte sentir que eres un fracaso. Porque no vives como yo, porque no tienes lo que yo tengo, porque ni siquiera tienes una casa. Y todo lo que has mandado a tu país se lo está gastando la suegra en vez de ponerlo en la casa. Así le pasó a un tío mío. Cuando regresó, él pensó que su casa iba a estar construida. No, puros tabiques le compraron. ¿Y qué pasó con él? No sé, hijo, el del banco se lo dio. Y así le pasó. Oh, yo le digo que su gozo debe estar en el Señor. El mayor privilegio que usted puede tener como cristiano es comunión con Dios. Con que usted esté bien con Dios, todo está bien en el mundo. Todo está bien cuando usted tiene comunión con Dios. Note Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud, mire, de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esta presencia se puede disfrutar aquí en la tierra. El Señor promete darnos a nosotros gozo. Cuando usted tiene comunión con Dios, le da el fruto del Espíritu, le da un propósito, le da deseo y anhelos de vivir la vida abundante que Él prometió. Pero no fue traspuesto a la presencia de Dios. Regresando a Hebreos 11:5, vemos esta segunda bendición. No solamente tuvo la bendición de tener comunión con Dios, sino que Él no vio la muerte. Recuerde, Dios había predicho que iba a destruir a la humanidad. La Biblia nos habla de un muchacho, un hijo de un rey malvado, que Dios lo mató a propósito para que él no viera la terrible destrucción que Dios iba a traer a su pueblo. Si usted ve la Biblia, vino una nación llamada Babilonia y arrasó completamente, destruyó todo. Oh, qué triste fue lo que hizo, matando a tanta gente. Pero este hijo de este rey, la Biblia dice que a propósito lo mató para que él no vea esa destrucción. Otros pasajes dicen que hay gente que muere antes de su tiempo. ¿Para qué? Para que ellos no vean la destrucción. Y aquí vemos a este hombre llamado Enoc, que Dios se lo llevó. Y la más grande bendición no es que no solamente no murió, pero él no estuvo en la presencia de la destrucción. Hebreos 11:5, ¿están conmigo ahí? Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? No ver muerte. Esa palabra traspuesto viene de trasponer. Significa mover a un lugar distinto, de un lugar a otro. Note que dice, ¿no vio qué? No muerto. Entonces, ¿quién es el hombre más viejo que existió en el mundo? Enoc. Porque todos los demás tienen su principio y tienen su fin. Pero Enoc dice, no vio muerte. ¿Y a dónde fue? Se lo llevó Dios a su presencia. Enoc no experimentó la muerte física. Fue quizás transformado. Para los creyentes hoy esta promesa se cumple en la venida eterna de Cristo a través de la vida eterna con Dios a través de Cristo. Vaya a Juan 14, por favor. ¿Sabía usted que un día usted y yo estaremos en la presencia de Dios? ¿No le da gozo eso? Aunque la salvación, miren, no es una recompensa, es una promesa que Dios nos ha dado. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice ahí? Vosotros también estéis.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ser traspuestos, llevaros de un lugar a otro. Si es que el Señor tarda su venida. Pero ¿qué pasa si me muero hoy y el Señor no ha venido? Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más queremos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Están conmigo? El muerto en Cristo. Él murió en el Señor. Cuando Él muere, ¿a dónde va? ¿A dónde vas, bro? Ya, se va a ir la presencia de Dios. Se fue la presencia de Dios. Y los que permanecemos con vida, aquí estamos en la tierra, hasta el cielo, estamos esperando que Él venga por nosotros. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Yo no sé cómo va a ser. No sé si tiene su tumba o no tenga su tumba, si está en el mar, si es polvo, si fue incinerado. No sé, pero lo que sé es que va a venir el Espíritu y va a resucitar. ¡Pum! Resucita. Échale ganas, bro. Resucita. Resucitó. Y vamos a ser juntamente arrebatados los dos. Ahora vámonos. Para estar con el Señor. Para siempre. Wow. Tanto tiempo que no te vi, amigo. Mira nomás. Estás igual de llenito. ¡Qué bendición! Algunos preguntan: pastor, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Yo pienso que sí. Vamos a conocerlo y decir: hijo. Oh, hijo. Bendigo, hermano. Padre. ¿Cómo siento, hermano? Regresa a tu tumba. Qué tremenda bendición que un día vamos a ser traspuestos. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser traspuestos o resucitados o arrebatados? Solamente los que creen en Jesucristo. Asegúrese que su confianza está solamente en Jesús. No está en una iglesia, no está en sus obras, no está en que usted se porta bien, no está en que usted cumple una ley, no, está en que ponemos nuestra confianza en Jesús, que es nuestro sacrificio perfecto, nuestra ofrenda perfecta, quien cumplió la ley, murió y resucitó. Usted descanse en esa verdad y esa es la garantía de la vida eterna. Usted puede clamar esta promesa para usted, donde Él dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero quiero también decirle lo que dice Hebreos 11:6. Estamos mirando un caminar recompensado. La mayor recompensa es la comunión con Dios. La segunda recompensa que Él recibió fue que no vio muerte. Pero mire, Dios también galardona, Él premia nuestras obras. Eso es lo maravilloso. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, note, galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos enseña que Dios recompensa a aquellos que le buscan con fe y determinación en obediencia. Y su recompensa no solamente es material o temporal, es eterna en los cielos. Vamos a leer los últimos versículos si usted tiene el bosquejo. Si no, síganos aquí, por favor. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, mira, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Señor, y Él nos va a dar la recompensa juntamente con esa herencia. Esa herencia es la vida eterna. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Nada. Yo he visto muchos de nosotros trabajar, luchar para empezar, por ejemplo, un negocio y no resultó. Todo fue en vano. Pero todo lo que usted hace para el Señor, mire, nada, absolutamente nada es en vano. Nada queda sin ser recompensado.
Y Pablo anima, aquí en Corintios, a que permanezcamos firmes, constantes en la obra del Señor, recordándonos que servimos a Dios y Él nos va a recompensar. Un caminar recompensado. Vale la pena seguir al Señor. ¿Cómo caminar con Dios y agradarle? Vimos, en primer lugar, un caminar que agrada a Dios. Se nos manda a vivir diariamente en la fe y obediencia. Vimos un caminar público ejemplar, ser ejemplo y fiel en medio de una generación maligna y perversa. Vimos finalmente un caminar recompensado. Podemos disfrutar de esta comunión con Dios y esta esperanza de vida eterna, la cual Dios nos va a también dar recompensas juntamente con Él. ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Está usted caminando con Dios? ¿Le está siguiendo a Él? ¿Le está obedeciendo? ¿Le está siguiendo en su palabra, en oración? ¿Le obedece y sigue su guía? ¿Qué va a suceder? Imagínese si todos los días, empezando hoy, tomara la decisión de caminar con Dios. Su vida transformaría. Cambiaría su forma de ser, su forma de vivir, cambiaría sus valores, sus costumbres cambiarían a reflejar a Cristo y sería usted un impacto en su entorno, en su familia, sus hijos, sus amigos. Y sobre todo tendría una paz, porque mire, el mayor privilegio que Dios nos da como seres humanos es tener comunión con Él. Aprenda, le suplico, a caminar con Dios. Camine con Dios cada día. Búsquelo al Señor para que usted pueda vivir una vida agradable a Él, una vida llena de bendición.